Listo, ya. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Lizeth, como ya les mencionó pues Agustín, soy estudiante de astronomía también y hoy les voy a hablar pues de la naturaleza de la luz. Entonces procederé a compartir pantalla. Ustedes me comentan si la ven, porfa. ¿Ahí la están viendo? Supongo que sí. Señora, Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, la naturaleza de la luz, ¿cierto? Ah, bueno, pero antes de empezar, si tienen alguna duda o algo, pues me pueden decir, pues me pueden interrumpir, no hay problema, pueden escribir o también pueden hablar, no hay problema. Igual yo estaré pendiente por si hay alguna pregunta con respecto a lo que vaya hablando. Entonces, bueno, la naturaleza de la luz. Ahora, a modo introductorio, quería hablarles como tal de la importancia de la luz en astronomía. Resulta que toda la información que nosotros obtenemos en astronomía está dada por la luz, que nosotros, a diferencia de otras ramas de la ciencia, no podemos coger un pedacito, por ejemplo, de estrella o de planeta y traerlo al laboratorio y estudiarlo. Ya de pronto con las misiones que estamos mandando a Marte o a la Luna, sí podremos traer algunas muestras, digamos, de suelo marciano, de suelo lunar, pero lo normal es que nosotros solo podamos estudiar la luz que proviene de esos cuerpos, pues tanto que reflejan esos cuerpos como en el caso de los planetas, como la que producen las propias estrellas y las galaxias y bueno, todos los objetos que podamos ver, nebulosas, todo esto. Entonces, nosotros siempre estamos estudiando es la luz que proviene de esos objetos. Para ello, nosotros hemos construido diversos objetos como telescopios, tanto terrestres como espaciales. Si se acuerdan, por ahí está el Hubble, está el Spitzer, y cada uno de ellos, hay unos que están específicos para la luz visible, que ya vamos a hablar de eso, y otros que son para otras longitudes de onda, que también ya vamos a especificar. Entonces, algunos de esos telescopios ven en infrarrojo, otros ven ultravioleta, pues ven, ¿cierto? Detectan, por decirlo así, ondas de radio, y bueno, ya vamos a profundizar un poquito en dónde están ubicados y desde dónde podemos detectar tales tipos de ondas. Entonces, primero que todo, ¿qué es la luz? Bueno, la luz es la parte del espectro electromagnético que es visible para nosotros, que es visible para el ojo humano. Entonces, a veces, digamos, uno se confunde un poquito porque uno dice, ah, bueno, pero entonces la luz es como lo mismo que puede percibir cualquier otro ser o cualquier otro animal y realmente, no, realmente si uno va a ver, las serpientes ven en infrarrojo, nosotros vemos la parte del espectro visible, hay otros animales que ven un poquito más hacia otros laditos, pero nosotros llamamos a la luz esta parte del espectro electromagnético. Entonces, el espectro visible es una franja muy, pero muy pequeñita de todo lo que puede ser el espectro electromagnético. ¿Qué es este? Entonces, el espectro electromagnético se refiere a la radiación que emiten todos los cuerpos y ya depende de lo energética que sea esta radiación, la frecuencia que va a tener la onda. Entonces, ¿qué estamos hablando? La luz como tal es una onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, dependiendo la frecuencia de esa onda, si es una frecuencia alta o es una frecuencia baja, eso va a definir en qué parte del espectro electromagnético está. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos ver, o sea, todo lo que nosotros observamos que es detectable con nuestros ojos, va a estar en solo esta zona. Va a ser el tipo de onda electromagnética que tiene una frecuencia, que tiene una longitud de onda, perdón, que tiene el tamaño más o menos de unos seres microbianos, por decirlo así. O sea, el tamaño de la longitud de onda de las ondas visibles
es de este tamañito del protozoo. Ya vamos a ver que, como a más detalle qué es la longitud de onda y también la frecuencia y todo eso. Entonces, esto es solo para que tengamos una idea. Resulta que nuestra atmósfera no deja pasar los rayos ultravioleta, ni los rayos X, ni los rayos gamma, y del infrarrojo un poquito, y del ultravioleta también solo un poquititico, microondas tampoco, pero radio sí deja pasar. Entonces las ondas que permite pasar nuestra atmósfera son las ondas de radio y las ondas en el espectro visible. Esto permite que estas ondas que son tan energéticas no nos hagan daño, o sea que si no fuera porque nuestra atmósfera nos protege de estas ondas tan energéticas, de seguro pues la vida ni se hubiera podido desarrollar, porque esta luz ultravioleta, incluso la poquita que nos alcanza a llegar, por ejemplo, quema nuestra piel. Entonces, por eso hay que salir siempre con bloqueador, niños, recuerden, siempre antisolar, porque esta radiación es bastante fuerte. Bueno, y otra ventaja que tenemos de que las ondas de radio también pueden atravesar nuestra atmósfera, esto teniendo en cuenta pues de todas las fuentes de radiación que están afuera de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, estas ondas de radio que sí pueden llegar son muy útiles porque esto ha permitido que se pueda estudiar astronomía en ondas de radio desde acá, desde nuestro planeta. Entonces, por eso tenemos varios observatorios de ondas de radio en Chile, por ejemplo, no recuerdo dónde más, creo que en Australia, si no estoy mal, bueno, pero hay varios por ahí. Mientras que si queremos estudiar en astronomía, este tipo de radiación nos toca sacar los satélites fuera de la atmósfera. Entonces, si uno va a ver los satélites que pueden detectar ultravioleta, rayos X o rayos gamma, tienen que estar por fuera de la atmósfera. Entonces, normalmente estos telescopios están en órbita. Bueno, entonces, como les mencionaba, mientras más cortica sea la longitud de onda, es decir, sea mayor la frecuencia, es más energética, ¿cierto? Entonces va a ser una radiación muchísimo más potente. Y la temperatura también está relacionada con esto. A mayor energía, mayor temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver, digamos, fenómenos como muy energéticos, como por ejemplo la muerte de una estrella, esto va a tener, digamos, un pico de emisión en una parte más energética. José Carlos, ¿quieres hacer una pregunta? Si voy Sí, muy rápido también me pueden decir. Dale. cuando, si una partícula como el fotón solo define su energía por la longitud de onda, entonces, hay una forma de aplicar más energía solo utilizando luz sin tener que cambiar la longitud de onda. O sea, existe otro parámetro para aumentar la energía. Para aumentar la energía. A ver. Otro parámetro para... A ver, el fotón es la Porque partícula. si la energía solo es la constante de Planck y la velocidad de la luz y la longitud de onda, entonces no podría haber. Pero porque, Dime. ¿Por qué? ah, ¿Por no, qué ya, qué? usar más fotones. Ah, ok. A ver, uy, esa pregunta está bastante interesante. Pues en realidad tocaría inducir energía de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿como qué métodos existen? Está complejo eso. Agustín, ¿tú qué dices? Sí, yo fui el que dijo, pues depende de lo que quieran referirse con inducir energía, porque Con- ustedes saben que la energía puede estar de muchas formas. Si queremos aplicar energía radiactiva, entonces una forma sería, La, ener- la digamos, energía del fotón. sí, si queremos usar solamente fotones, Diga que el entonces, fotón solo, la ¿cómo? temperatura es básicamente su movimiento, así que solo habría que cambiar la velocidad, Sí, pero precisamente tiene la por eso, o velocidad sea, constante. la temperatura es movimiento, pero de las partículas de materia bariónica, es decir, ya de los átomos y de los electrones que hay dentro de algún cuerpo. Si queremos generar un cambio de energía grande, entonces podemos usar más fotones.
¿sí? Si no queremos cambiar la longitud de onda, o simplemente podemos disparar partículas que no sean fotones, pero que vayan a velocidades muy altas, entonces van a tener una energía cinética muy grande, ¿sí? Esas son formas que Ok. pensaría si quieres hacer algo muy energético, ¿sí? Con muchos fotones o fotones con longitud de onda muy, muy corta, o partículas muy aceleradas, que es lo que hacen el colisionador de hadrones. Ok. Sí, porque digamos que aumentar la energía de un fotón como tal, pues el fotón ya va a tener, digamos, una energía asociada dependiendo a la frecuencia. Entonces, es un concepto un poco extraño, pero wow, muy interesante esa pregunta. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, entonces, ¿con qué iba? Ah, listo. Entonces, mientras más pequeña es la longitud de onda, vemos que es más energética. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio pueden llegar a ser súper grandes, pueden llegar a ser del tamaño, o sea, la longitud de onda, ¿cierto? De edificios, de incluso del planeta, pueden ser demasiado grandes. En realidad, no conocemos como tal un límite en el espectro electromagnético. Hay unas, digamos, como acercamientos teóricos a cuáles serían más o menos los límites, pero digamos que teóricamente no hay un límite por ninguno de los dos lados, como de qué tan pequeña puede ser la longitud de onda o qué tan grande puede ser. Y bueno, ya lo que les comentaba de la temperatura. Entonces, toda la temperatura es de hecho bastante importante dependiendo de lo que queremos estudiar. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la cantidad de gas frío presente yo qué sé, en la Vía Láctea, entonces nosotros vamos a estudiar más la parte de infrarrojo, por ejemplo. Si nosotros ya queremos estudiar fenómenos, como los mencionaba, chorros de rayos gamma, entonces vamos a estudiar por este lado, ¿cierto? Que va a ser un fenómeno que va a tener temperaturas muy altas. Entonces, esto es muy importante, digamos, tenerlo bastante claro en astronomía porque cada una de estas partes del espectro electromagnético nos da una información distinta. Bueno, entonces, ahora cada una de las preguntas más interesantes que surgen, o bueno, que han surgido por los siglos, no, los siglos no, hace por ahí, no sé, 100 años, no mentira, no, 100 no existió hace siglos, sobre la naturaleza de la luz, si es una onda o es una partícula. Entonces, varios acercamientos que se hacen dicen que para unas cosas se puede explicar como onda, para algunos fenómenos, y para otros fenómenos se explica como partícula. Pero en realidad esto es un poquito más complejo que eso. En realidad todo esto ya se trata con mecánica cuántica y lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento podemos tratarlo de esta forma. Podemos tratarlo como onda y como partícula. Entonces, en su parte de onda, como ya lo habíamos mencionado, las ondas tienen algunas características, que son la longitud de onda, que ya lo habíamos hablado, que digamos, acá tienen las partes cresta y valle. Entonces, la longitud de onda va a ser la distancia entre dos crestas o dos valles. Es una longitud que va a estar medida si lo ponemos en el sistema internacional, pues en metros. Y en los múltiplos, sí, del metro, o sea, lo vamos a medir como centímetros, milímetros, nanómetros, todo esto, ¿cierto? Ya como tal, el periodo va a ser que cuánto tiempo se demora en que se complete un ciclo entero, que es lo mismo, digamos, de cresta a cresta, de valle a valle, ¿cierto? Entonces eso va a ser el tiempo. Y ya la frecuencia va a ser como el inverso, va a ser en un segundo cuántos ciclos se completan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Ah, bueno. Entonces, tenemos estas partes. La amplitud, por ejemplo, es el mayor desplazamiento que tiene, digamos, la onda, que puede generar la onda. El desplazamiento más amplio, ¿cierto? Porque ya si se desplaza hacia este lado, pues va a ser lo mismo en distancia. Y ya esto es como la línea de equilibrio, el momento en el que, no, digamos que vas a tener, digamos si pusiéramos un punto acá en el que pasaría a tener una velocidad nula, o sea, cuando está acá aumenta velocidad nula, acá tiene mayor velocidad
y así. Entonces ahí se va, así se va moviendo. Listo. Y tenemos esta ecuación que nos relaciona la longitud de onda con la frecuencia y la velocidad de la luz. Como acá estamos hablando de ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas se mueven siempre a la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de un fotón que pertenezca al espectro visible va a ser la misma velocidad de un fotón que pertenezca, bueno, que tenga una frecuencia que pertenezca al ultravioleta, a rayos X, a rayos gamma, a todo eso. Entonces, todas están relacionadas por medio de esta ecuación. Entonces, es importante tenerla en cuenta. Como vemos acá, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Entonces, por eso hablamos acá de que a mayor longitud de onda, menor es la frecuencia. Bueno, y ahora, ¿qué propiedades tiene la luz como partícula? Entonces, resulta que la energía justamente de un fotón está determinada por la frecuencia, como vemos acá. Entonces, no podemos como tal separar ambos conceptos, el de partícula y onda. Resulta que el fotón es la partícula, como ya pues creo que se ha venido mencionando repetitivamente, es la partícula encargada de, digamos, de transportar este fenómeno al que llamamos luz. Entonces, el fotón es una partícula sin masa que viaja a c, ¿cierto? La velocidad de la luz, como ya lo hemos visto acá. En vacío, eso es importante, en vacío viaja a esa velocidad. Si estamos en otro medio, hay que tener en cuenta, digamos, este medio, cuál es la velocidad. Y bueno, además de eso, el fotón, ¿cierto? Es uno de los bosones. Si nosotros vemos el modelo estándar de partículas, vamos a ver que hay varios grupos de partículas. Esto de seguro van a profundizar más adelante. Entonces están los quarks, están los leptones y el fotón es una de las partículas fundamentales, es un bosón. Entonces tiene spin 0. Lo de spin también lo podemos ver más adelante. Entonces, bueno, como ya saben, los quarks son los que componen a los neutrones y los protones. Y ya el electrón, por ejemplo, es un leptón. Y así, digamos que de estas partículas es que se componen toda la materia del universo. Listo. Entonces, el que nos interesa hoy es el fotón, justamente, con masa 0, carga 0, spin 1 y la encargada de transportar la luz. Bueno, esta ecuacióncita es importante junto con esta, que la tengan en cuenta porque les voy a dejar unos ejercicios bien interesantes y necesitan estas ecuaciones para resolverlos. Entonces, si las escriben por ahí, sería fácil. Entonces, esta es la energía de un fotón, esta es la frecuencia y esta es la constante de Planck. Traten de usar sistema internacional de medidas cuando vayan a resolver el ejercicio que les plantearé después. Bueno, ahora, ¿cómo interactúa la luz con la materia? Esto es súper importante porque de esta forma es que nosotros logramos ver, literalmente, por estos fenómenos, por esta, digamos, esta interacción de la luz con la materia, es que, digamos, tú puedes decir que un objeto, digamos, es visible. O sea, digamos, para que ustedes me vean a mí, por ejemplo, para que yo sea visible, yo tengo que estar reflejando luz, ¿cierto? ¿Qué luz estoy reflejando? Por ejemplo, acá estaré reflejando la luz de mi cuarto, de una lámpara, todo eso. Pero también este es el tipo de reflexión difusa, pero está el tipo de reflexión especular, que es, por ejemplo, cuando nos vemos al espejo, que es en superficies que son demasiado lisas, que reflejan toda la luz. Entonces, ¿qué es la reflexión como tal? La reflexión es cuando llega un rayo de luz y se devuelve, o sea, cambia de trayectoria, pero se devuelve por el mismo medio por el que vino. Entonces, cuando nos ilumina la luz del sol, lo que hacen es que fotones llegan del sol, golpean nuestra, digamos, nuestra cara, bueno, lo que sea, lo que queramos ver o los objetos que estemos mirando. Y si alguien, digamos, si yo estoy mirando una flor, si yo miro la flor, le llega la luz del sol, refleja la luz del sol y lo que llega a mi ojo es la reflexión de esa luz solar realmente.
Esto no quiere decir que la flor en sí no produzca algún tipo de energía. Más adelante vamos a ver que en realidad toda la materia está produciendo energía, sino que si tú apagas, por ejemplo, la luz, que no vas a ver nada, es porque tus ojos solo pueden ver en luz visible. Pero en realidad, si uno apagara la luz y pusiera una cámara de infrarrojo o algo así, sería capaz de ver, por ejemplo, que uno está brillando. Y todas las cosas en general tienen algún tipo de radiación. Ya lo vamos a ver. Ah, bueno, y otra aclaración. Cuando uno habla de radiación, a veces hay una tendencia a confundir radiación con radioactividad o algo por el estilo. En este tipo de radiación del que estamos hablando es una radiación electromagnética, ¿cierto? Entonces, para que, digamos, vamos haciendo este tipo de diferenciaciones. Bueno, ahora, otra de las interacciones que tiene la luz con la materia es la refracción. La refracción se da cuando la luz, al pasar de un medio a otro, cambia un poco su dirección sin devolverse por el mismo medio, porque si se devuelve por el mismo medio sería pues reflexión, aunque se pueden dar varios de estos fenómenos a la vez, claro. Entonces, la refracción es cuando la luz pasa a otro medio y cambia su velocidad. Resulta que el índice de refracción o lo mucho que cambia la velocidad de un rayo de luz depende del color. Entonces, digamos que el cambio de velocidad para un rayo de luz azul o morado va a ser mayor que para un rayo rojo. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en los prismas es que entra un rayo de luz blanca, tiene una primera refracción, entonces empiezan a separar, cambia la velocidad de del rayito que está entrando, entonces se empieza como a abrir, a separar en sus colores y aquí vuelve y se refracta porque ya aquí sale como tal del medio en el que estaba, pero ya está refractado, entonces vuelve y se separa más y así es como se puede generar el espectro de alguna luz. Por ejemplo, cuando tú pones un prisma al sol o si iluminas un prisma con una linterna, vas a ver que sale como un arco iris ahí súper lindo, que en realidad sería el espectro de esa luz. Es, digamos, como descomponer ese rayo de luz blanca en todos los colores que lo componen. En realidad, esto es muy interesante porque, digamos, ¿en qué siglo fue? Bueno, William Herschel estuvo haciendo este experimento justamente con la luz solar y él se dio cuenta, él quería ver si los colores tenían distintas temperaturas, entonces puso puros termómetros y definió que sí tenían diferentes temperaturas, pero además de eso puso un termómetro que lo iba a utilizar de control afuera del color rojo y cuando fue a revisar, después del color rojo, resulta que la temperatura estaba más alta y es porque él estaba registrando lo que es en la parte del infrarrojo, o sea, cuando la luz se divide en todos sus componentes, también va a tener unos cuantos componentes en estas otras franjas que nosotros no alcanzamos a ver. Si es luz solar, desde acá, desde la Tierra, nosotros de pronto no alcanzaremos pues no vamos a tener mucha energía por este lado, digamos por el ultravioleta, no vamos a tener pues rayos gamma por ahí, pero sí vamos a tener un poquito hacia este lado de infrarrojo, como ya lo hemos visto acá, que sí se permite un poquito, lo deja pasar la atmósfera, que por eso es que cuando uno sale al sol siente como el calorcito, ¿cierto? Todos lo hemos sentido. Entonces, eso es algo también muy interesante y es que nosotros con nuestros ojos solo detectamos la parte visible del espectro electromagnético, pero con nuestra piel detectamos la parte del infrarrojo. Nosotros somos capaces de sentir calor, por ejemplo, y esto es algo muy interesante sobre justamente la vida, cómo hemos desarrollado estas capacidades para nuestra propia supervivencia. Desarrollar, por ejemplo, la vista en la parte que mejor absorbe pues y que mejor deja pasar en nuestra atmósfera es algo muy útil porque nosotros tenemos unos ojos muy bien adaptados a lo que nos permite, digamos, la luz que proviene de nuestro sol. Entonces, son datos bastante curiosos e interesantes sobre lo que somos. Bueno, otro de los fenómenos se llama difracción. Este fenómeno ya es bastante interesante y tiene que ver justamente con la naturaleza ondulatoria de la luz. Tiene que ver con que la luz sea una onda. Entonces, lo que sucede, esto a mí me gusta
de pronto relacionarlo un poquito más con las olas del mar, que es un fenómeno que uno de pronto ve más natural en su, no sé, en su vida. Entonces, por ejemplo, si uno va a una playa donde hay estas cositas, ¿cómo es que le llaman eso? Cortaolas, si no estoy mal. Uno ve que esto está justamente para cambiar, digamos, como, bueno, para detener un poco la energía con la que vienen estas ondas, porque si vemos bien las olas del mar, claramente también son ondas. Entonces van a tener este mismo fenómeno de difracción. Entonces, ¿qué sucede? La difracción es, digamos, el efecto que sucede cuando una onda choca con, digamos, con los bordes de una, por ejemplo, de una rendija, por ejemplo, de una rendija. Entonces, este fenómeno también es demasiado importante en astronomía porque resulta que los telescopios tienen aberturas muy grandes, puede ser dependiendo del telescopio, pero cuando llega una onda, digamos, de radio, que son ondas tan grandes, con longitudes de onda tan grandes, y se chocan con el bordecito del telescopio, del tubo del telescopio, si tiene tubo, pues, y chocan ahí, entonces va a haber un efecto sobre la imagen. Entonces nosotros en astronomía siempre tenemos que tratar de estar corrigiendo este tipo de efectos, este tipo de errores que se van a generar de las ondas electromagnéticas chocar con los bordes del telescopio. Ahora, un fenómeno relacionado con la difracción es la interferencia, cuando hay dos ondas que se chocan. Este, por ejemplo, yo creo que es muy famoso, que es el experimento de la doble rendija. Yo creo que la mayoría de los que somos aficionados a estos temas hemos escuchado de este experimento. Y es bastante interesante, porque aquí es cuando hubo la discusión de si la luz era una onda o una partícula, y esto es muy fácilmente explicable con las ondas, que las ondas tienen unos fenómenos bastante interesantes, y es que las ondas se pueden sumar. Entonces, si tú tomas acá, por ejemplo, estas dos ondas que están entrando, van a haber partes en las que se cancelan mutuamente las ondas y van a haber partes en las que se suman. Entonces, la onda resultante va a tener, digamos, ya va a cambiar la parte donde está más fuerte, digamos, donde está subiendo, bajando, esto va a cambiar, o sea, va a cambiar su frecuencia. Entonces, este fenómeno también es bastante importante cuando vamos a tratar con información que nos provee la luz y, bueno, y en general todo el espectro electromagnético. Listo. Entonces, acá una pregunta bien interesante. ¿Cómo se genera un arco iris? Esta yo creo que es de las preguntas más lindas que pueden surgir con este tema, porque es La algo refracción de la luz en la atmósfera. Eso. Sí, pero entonces, ¿por qué no lo vemos diario, por ejemplo? Porque se tiene que almacenar gran cantidad de agua para poder que el efecto sea apreciable. Si no, las También líneas por, serían muy débiles. también por las partículas de agua en la atmósfera terrestre. Ujú. Básicamente es eso, lo que digo. Sí, súper bien, súper bien. Resulta que justamente en estos días que son como medio friecitos, pero también no está lloviendo del todo, hay un montón de gotitas suspendidas en el aire, ¿cierto? Entonces estas gotitas que están ahí suspendidas tienen esa forma más o menos, una forma pues, redondita, y nosotros cuando vemos el arco iris estamos como en el medio, entre la fuente de luz, que sería el sol, y donde se está formando el arco iris. Entonces resulta que la luz del sol entra por un lado de la gota de agua y se refracta, se refleja y luego vuelve y se refracta. Entonces cuando sale, ya va a salir, como lo veíamos en el prisma, va a salir con todos sus colores dispersos. Y a veces también sucede que se da este segundo arco iris porque la luz vuelve y se refleja una parte acá, digamos en este bordecito de la gotita, y sale por el otro lado. Entonces lo vamos a ver acá, después del arco iris, digamos, principal. Ese es el arco iris secundario. Entonces, este fenómeno es demasiado interesante porque
normalmente cuando uno lo ve, uno no se pregunta dónde está el sol o de qué forma pues está dando este fenómeno. Normalmente uno lo ve y uno es como, sí, súper lindo. Y ya. Pero entonces es muy lindo empezar a ver este tipo de fenómenos naturales con un poquito de más curiosidad, de bueno, entonces yo quiero ver hacia qué dirección está el sol. Entonces, por ejemplo, la próxima vez que lo vean, miren hacia dónde está el sol, imagínense las gotitas ahí suspendidas, en las cuales en cada una de esas gotitas se están dando estos dos fenómenos que ya habíamos mencionado, reflexión y refracción, para generar este efecto como tan bonito. Y otra cosa, otro dato que me pareció súper interesante, que realmente yo lo vi, creo que apenas estudiando este tema, y es que, como ven, acá se refracta, el color que está más arriba es el violeta, y abajo está el rojo, pero si ustedes ven este arco iris acá, está el rojo arriba y el violeta está abajo. ¿Por qué? Por la reflexión en la gota de agua. Como se refracta primero en un orden, al reflejarse cambia el orden. Pero aquí ya está saliendo de la gota. Digamos, es como si aquí estuviera saliendo en dirección a tu ojo. No es la energía. No, es algo... No, la energía no es la longitud de onda de cada color. Sí, o sea, la longitud de onda de cada color es lo que permite que se forme como tal el arco iris. Pero aquí hay un dato curioso y es de por qué cuando sale acá el violeta está arriba y el rojo está abajo y aquí está en realidad al revés. Y es una cosa que a mí me pareció súper loca. Y es que la refracción... ¿Cómo? Se refleja dos veces. No, porque digamos si se refleja dos veces, se forma el arco iris que está atrás, el que estamos viendo acá, el secundario. Pero en la primera refracción se forma esto. Y este dato me parece súper interesante, y es que en realidad se refracta de esta forma, o sea, en realidad en el momento en el que el rayo de luz sale de la gota, se ve así, el violeta arriba y el rojo abajo. Pero resulta que estos rayos se refractan tanto que el violeta se va tan arriba que no alcanza, digamos, a llegar a nuestro ojo. Y el color que alcanza a llegar a nuestro ojo de una gota que está, digamos, muy arriba, va a ser el rojo. Mientras que pasa lo contrario en las gotas que están más abajo. El rojo se va tan al piso que nosotros alcanzamos a ver el violeta. Entonces, digamos, el color del arco iris que nosotros estamos viendo es el invertido del que está saliendo de cada una de las gotas, ¿cierto? Porque el color que está saliendo de las gotas está proveniendo de la gota. Digamos, el arco iris está, no sé, allá al frente mío. La gota que está produciendo ese pedacito del arco iris, lo que hizo fue eso, refractar la luz, ¿cierto? Pero cuando sale ese rayito violeta, el rayo violeta se dispersa demasiado y se va muy hacia arriba. Entonces el que me alcanza a llegar de esa parte de arriba es el rojo. Es una cosa que a mí me pareció bastante interesante. Yo nunca no lo había escuchado, y pues ahí les dejo el dato para que se lo piensen un poquito. La próxima vez que vean un arco iris y traten de buscarle un poquito la lógica, aunque si no se entendió lo puedo repetir, no hay problema. A mí me costó un poquito entender esta idea, pero bueno, no sé si a ustedes les queda como tan clara. Bueno, si no hay dudas, yo creo que más o menos lo expliqué bien. Listo, entonces ya tenemos claro cómo se genera un arco iris, ya tenemos claro cómo la luz se comporta con la materia, qué fenómenos atraviesa por su naturaleza de onda. Entonces ya vemos reflexión, refracción, que justamente son las que generan el arco iris, difracción, interferencia, que son bastante importantes en astronomía. Pero, ¿cómo se genera la luz como tal? Esta es una pregunta que a mí me parece súper loca y súper importante, porque sí, uno sabe como, bueno, las estrellas producen luz. Bueno, una linterna produce luz. Mi computador está produciendo luz. Pero en sí, ¿cuál es el mecanismo que genera la luz, que genera estos fotones? Y eso es algo súper interesante. ¿Hay alguna pregunta de pronto? La excitación del campo electromagnético. Sí, exacto, muy bien.
En realidad, como veníamos hablando, el campo electromagnético está generado, ¿por qué? Por el movimiento de partículas cargadas, ¿cierto? Entonces, nosotros todos estamos hechos de átomos. Los átomos están hechos de partículas cargadas, ¿cierto? Que son los Y protones, neutrones. los neutrones que no tienen carga y los electrones que tienen carga negativa, ¿cierto? Entonces, los que se están moviendo ahí, cambiando súper locos de nivel constantemente, son los electrones. Entonces, prácticamente esta energía, estos campos electromagnéticos están generados por el movimiento de los electrones. Entonces, esto es un dato súper, súper bacano. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cada átomo de cada elemento tiene una cantidad específica de protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Bueno, ya los neutrones pueden variar para generar isótopos, bueno, el caso. Pensemos en este momento solamente en protones y electrones. Entonces, resulta que hay algo que se llama como los niveles de energía, ¿cierto? En el modelo de Bohr es como si el electrón estuviera orbitando alrededor del protón. Esto no es tan así en la realidad, pero se toma de esa forma como este modelo para entenderlo con mayor facilidad. Igual no está muy distante de lo que sucede en la realidad. En realidad nosotros hablamos de niveles de energía, pero funciona, digamos, como un ejercicio mental, pensarlo como órbitas, como relacionarlo un poquito como estamos acostumbrados con el sistema solar y así. Entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, en el átomo de hidrógeno, hay varias posiciones posibles para el electrón. Hay unas posiciones más energéticas y unas menos energéticas. Mientras más alejados están, son más energéticas. Exacto, mientras más alejados, más energéticas. Y Entonces, para subir o bajar, sí, absorber energía para subir, la diferencia entre la más grande y la más pequeña, y para bajar necesitan emitir energía en forma de fotón y absorber fotones para subir, generando lo conocido como espectros de absorción y de emisión. exacto, perfecto, José Carlos. Qué emoción. Entonces, como nos dijo José Carlos, así es, tal cual el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un electrón, digamos aquí en este que tenemos justamente, voy a poner el puntero, en este que tenemos justamente, cuando este es un átomo de hidrógeno. Entonces, cuando el electrón, recordemos pues que el átomo de hidrógeno, para pues hay como que no se nos olvide, el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón, ¿cierto? Entonces lo vamos a tratar porque es el modelo más sencillo, ya mientras más complejo el átomo, más complejos estos movimientos. Pero entonces, cuando por ejemplo un electrón baja de su último nivel al primer nivel, al nivel base, va a generar un fotón con una frecuencia correspondiente a el violeta, al color violeta. Cuando baja del cuarto nivel, por ejemplo, al primero, va a generar un protón con una frecuencia correspondiente al azul. Cuando baja del segundo nivel, del tercer nivel al nivel base, al segundo nivel, va a ser una línea, un fotón con frecuencia del color rojo y así sucesivamente. Entonces, de esta forma es que se generan los fotones. Así es que se genera la luz como tal. Entonces, ya esto depende de lo energético que sea el suceso para que se generen fotones más energéticos o fotones menos energéticos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestras células, en nuestro cuerpo, todo el tiempo está generándose esto, pero no se genera en el espectro visible. Es decir, los fotones que se generan no son fotones correspondientes al espectro visible, sino que son fotones correspondientes al espectro infrarrojo. Por eso nosotros somos calienticos. Entonces, ahí está un dato súper interesante. Listo.
Entonces, bueno, sí, y a mí me gusta resaltar esto de que normalmente cuando hablamos de la luz visible para nuestros ojos, pero acá lo estamos tratando un poquito de relacionar con esa parte un poco olvidada, con la parte de rayos X, rayos gamma, infrarrojo, ondas de radio. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha el radio en el celular, yo que sé, en el carro, en la casa, también tener en cuenta que esas son ondas electromagnéticas, que no llamamos luz porque solo llamamos luz a lo que nosotros podemos ver, pero también la partícula que transporta este tipo de ondas también son fotones. Entonces, cuando ustedes escuchen la radio, piensen en los fotones que están llegando justamente, solo que son fotones con una energía muchísimo más baja que los fotones que llegan a nuestros ojos, que percibimos como luz. Entonces, me parece como súper bacana, digamos, pensarlo de esa forma. Y ahora, algo que me parece súper interesante, la radiación de cuerpo negro. Entonces, cuando ya lo mencionábamos anteriormente, el proceso por el que nosotros decimos que algo es visible a nuestros ojos es porque están reflejando la luz de algo, ¿cierto? Cuando yo veo, como les mencionábamos, yo qué sé, el estuche de mis gafas, eso está reflejando la luz que hay en mi cuarto. Y por eso se me hace visible a mí. Pero en realidad esto también está produciendo un tipo de luz, entre comillas. Resulta que los científicos, hace como 100 años, querían estudiar un tipo de cuerpo que fuera negro, que no reflejara luz, ¿cierto? Entonces, que no reflejara nada de luz, pero que sí la absorbiera. Y querían ver qué tipo de radiación generaba este cuerpo negro. Y resulta que este cuerpo negro generaba, dependiendo de su temperatura, una radiación que tiene esta distribución. Entonces aquí, como vemos en esta gráfica, esta es la longitud de onda. Esto está en nanómetros. Datico curioso, se me fue. La longitud de onda del espectro visible está entre 400 y 700 nanómetros, más o menos. Recuerden que nanómetros es metros por 10, pues, por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 9 metros, es decir, punto 9 ceros y un 1. Listo. Entonces, para que pensemos, digamos, lo pequeñito que son los 1000 nanómetros. millonésimas del metro. Eso, gracias. Listo. Entonces, resulta que dependiendo de la temperatura que tuviera este cuerpo negro, que no refleja luz, sí, solo absorbe energía, iba a tener este tipo de radiación, iba a generar la radiación de esta forma, ¿cierto? O sea, si nosotros tomáramos, digamos, el espectro que genera este cuerpo, va a generar va a generar este espectro que está determinado por la temperatura. A mayor temperatura, el cuerpo va a tender más hacia las frecuencias más altas. Entonces, mientras más baja la temperatura del cuerpo, va a tender más hacia el infrarrojo, ya luego si sube un poquito rojo, ya luego pues va a ser verde, luego va a tender a azul, violeta, ultravioleta, y por eso es que los colores de las estrellas más calientes son las azules y las estrellas más frías son las rojas. Entonces ahí ya pueden ver la relación cuando les pregunten, ay, ¿por qué las estrellas rojas? Si uno aquí lo que ve en la Tierra es como al revés, en pintura siempre se toman los colores fríos como el azul, el violeta, y los colores calientes como cálidos como el rojo y el amarillo. En realidad va a ser como al revés, es más caliente el violeta y el azul que el rojo. Entonces resulta que esta es la curva que se genera cuando un cuerpo emite radiación dependiendo de su temperatura. Entonces, resulta que las estrellas se comportan como cuerpos negros. Una cosa súper loca. Resulta que las estrellas siguen exactamente esta distribución que estamos viendo acá. Entonces, si uno va a coger, por ejemplo, el espectro de nuestro Sol,
que tiene, creo que más o menos, sí, tiene esta temperatura en su superficie, uno va a ver que tiene esta curva específicamente, que tiene su pico de emisión en el visible, ¿cierto? Entonces, esta es la parte que más va a transmitir. Obviamente que el Sol también tiene una parte de energía en estas ondas, pero el pico máximo de energía digamos que lo irradia en la parte visible del espectro. Y eso es lo que explica que nosotros tengamos ojos tan perfectos para el visible, por decirlo así, y no tan perfectos para esos otros rangos electromagnéticos. Entonces, no es que tenga, digamos, nada de especial que justo nuestros ojos vean el visible, sino que es más bien al revés. Justo como nuestra estrella brilla más que todo en el visible, nuestros ojos van a tener como esa adaptación de ver mejor en el visible. Seguramente si nuestra estrella fuera, yo qué sé, una gigante azul que fuera súper caliente, tirara su curva más hacia este lado, nuestros ojos Existiríamos. serían distintos. No existiríamos, aunque igual todas las estrellas tienen zona de habitabilidad. Entonces, si estuviéramos alrededor de una estrella azul, un ejercicio pronto interesante, y estuviéramos en la zona habitable de esta Pero estrella seguiríamos azul, sin existir. seguiríamos sin existir, pero por otra Porque, cosa. sí, porque duran muy poquito su vida, ni siquiera pueden formar planetas. Exacto, porque tienen una vida demasiado corta. Exacto, muy bien, excelente. Pero eso, entonces en el ejercicio hipotético de que no duraran tan poquito, y que la vida no necesitara tantos miles de millones de años para desarrollarse, que los planetas no necesitaran tanto tiempo también para formarse. Si lo pensáramos de esa forma, pensaríamos como, bueno, ok, los ojos tendrían que ser, digamos, seguramente, por los procesos de la vida, serían más adaptados hacia el lado, hacia este lado de la gráfica. Pero eso, como nos dice José Carlos, es muy cierto. No se podría dar la vida alrededor de esas estrellas tan locas, tan energéticas. Bueno, pero otra posibilidad que sí es muy razonable es hacia el lado de las estrellas más frías que el Sol, como las estrellas enanas rojas, por ejemplo. Entonces, de hecho, ahí como dato curioso, cuando salimos a buscar planetas que queramos que tengan como posibilidades de vida o cosas por el estilo, más que todo pues para explorar por el lado de la astrobiología, nosotros vamos a tender a buscar estas estrellitas pues más modestas, como el Sol, vamos a tender a buscar estrellitas rojas, amarillas, naranjadas, ¿cierto? Por ese lado que sean como más friecitas, porque son estrellas que duran mucho, son muy longevas, bueno, eso se ve mucho mejor en la parte de evolución estelar. Pero entonces en ese caso, pensándolo de esa forma, sería bacano mirar entonces cómo debería ser los ojos de una especie con unos buenos años de evolución, si tuviera ojos pues también, porque no necesariamente tiene que tener ojos, pero bueno, alguno de sus sensores biológicos debería estar más tirado hacia el lado de infrarrojo. Entonces es una actividad bacana para pensar, ya más por el lado pues de astrobiología. Entonces, bueno, yo creo que este concepto ya quedó más o menos bien. Ahora, esta me parece de lo más loco que se puede buscar de este tema. Entonces, ¿qué información nos provee la luz que proviene de estos objetos? Como hablamos, en astronomía dependemos completamente de la luz y, bueno, las ondas electromagnéticas que provienen de esos objetos que están tan lejos de nosotros. Entonces, ¿cómo estudiamos eso? Resulta que se me va el nombre. Bueno, cuando Newton estudió la luz, estudió el espectro ¿Herschel? solar, ¿cómo? ¿Herschel? Bueno, Herschel vio lo del infrarrojo, ¿cierto? Pero hubo uno que quiso mirar más de cerca el espectro solar. O sea, puso igual la luz del sol, la pasaba a través de un prisma, pues la luz Fraunhofer. del sol. Eso, Fraunhofer es. Fraunhofer sí se fijó más específicamente en el espectro y él se dio cuenta de que el espectro solar tenía unas rayitas negras que lo atravesaban. Entonces, como pues, ¿por qué tan raro? Falta luz. Y esto prácticamente es lo que dio nacimiento a la astrofísica. ¿Por qué? Resulta que los elementos
cada elemento va a generar un espectro. Bueno, ya vamos a hablar de la diferencia entre el de absorción y el de emisión. Entonces, cada elemento va a generar un espectro muy específico. O sea, si es un espectro de absorción, va a tener unas líneas negras específicas. Y si es un espectro de, bueno, este es el de absorción. Y si es un espectro de emisión, va a generar unas líneas en unos colores muy específicos. Entonces, primero, digámoslo acá, en la forma en la que está planteada en el diagrama. Si nosotros tenemos una nube, pues un gasecito de hidrógeno y le ponemos una fuente de luz continua, o sea, de espectro continuo, digamos un foco de luz incandescente, lo ponemos a que pase, a que atraviese este gas de hidrógeno, puede ser, y luego ponemos esta luz a través de un prisma, entonces descomponemos la luz que proviene ya de la nube. Nos Esa vamos a gráfica dar no está un cuenta. poquito mal. ¿Cómo? Esa gráfica no está un poquito mal ¿Por porque qué? porque la parte del espectro de absorción sí es porque una luz incandescente pase por un gas y los electrones del gas absorban ciertas frecuencias de la luz que se devuelve en ese espectro. Pero para el espectro de emisión no es ese sistema, sino que es el gas el que emite, el que se calienta y emite luz Sí, por para eso. poder que los electrones emitan la luz y formen esas rayitas que pasan, las cuales en realidad son exactamente las mismas que las que están en el espectro de absorción. Sí, exacto. Así está el diagrama. O sea, mira que la flechita está de que, o sea, no está, digamos, diciendo claramente que este es el que está emitiendo la luz. ¿Sí me entiendes? O sea, en este caso es la luz que atraviesa la nube de gas fría y se produce este espectro. Y en este caso es como si calentáramos esta nube de gas y ya el espectro que se emite es este. Entonces, creo que sí, está bien. O no sé, pues, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que sí. Entonces, volviendo a lo de los elementos. Entonces, cada elemento va a tener estas líneas muy definidas. Si lo hacemos el experimento, pues de esta forma, o sea, poner una fuente de luz continua que pase a través de una nube de gas fría y que se proyecte su espectro, va a tener unas líneas oscuras que son específicas de ese elemento. Entonces, esto se hizo con todos los elementos de los que se puede disponer de esta forma. Entonces, se sacó, digamos, como una especie de huella dactilar de los elementos. Y ya luego esta huella dactilar se compara con la que obtenemos, por ejemplo, del Sol, y así podemos ver los componentes del Sol, de otras estrellas, de galaxias y de un montón de cosas. Entonces, esto fue un descubrimiento súper importante. Pero bueno, resulta que cuando nosotros estamos mirando este espectro de absorción, nosotros estamos mirando los componentes de la atmósfera del Sol, ¿cierto? Entonces el Sol sería como la fuente de luz, el gas sería la atmósfera solar y el espectro que nosotros obtenemos acá es el espectro de la atmósfera solar y los espectros de las atmósferas estelares o de las atmósferas planetarias, porque también se puede obtener para planetas. Entonces, eso es muy interesante, pero sí, como nos dice José Carlos, otra forma de obtener el espectro de un elemento es calentar, digamos, ese elemento. Entonces, volvemos al caso del hidrógeno. Si calentamos este gas, lo que se va a generar, y volvemos, pasamos su luz a través de un espectro, siempre se me va espectrómetro, no, ya me olvidó, bueno, el caso, descomponemos su luz, lo que vamos a obtener son líneas de emisión, ¿cierto? Que van a corresponder, hola. Prisma. Sí, un prisma, sí, puede ser. Listo, entonces, si pasamos su luz a través de un prisma y obtenemos su espectro, vamos a ver que se van a generar, son estas líneas de emisión, que van a corresponder específicamente, si es el mismo gas, van a corresponder específicamente con las líneas que faltan en el espectro de absorción. Entonces, están esas dos formas de estudiar, digamos, de estudiar los elementos, de estudiar el espectro de los elementos y pues a su vez estudiar estos elementos en el cosmos.
Listo, entonces aquí, bueno, como les mencionaba, están los 3 tipos de espectro. El continuo, el de absorción y el de emisión. Bueno, pero, volviendo acá. Pero, ¿esto por qué se genera? O sea, ¿por qué se generan estas líneas negras o estas líneas de emisión en los espectros? Entonces resulta que cuando tú estás acá enviando fotones de esta fuente de luz hacia el gas, lo que sucede es que le estás dando energía. Hay fotones que están entrando a cada átomo de, si esto es hidrógeno, por ejemplo, están entrando a cada átomo de hidrógeno y están excitando los electrones, permitiendo que estos electrones suban de nivel. Entonces, digamos que ya se daría el caso contrario. Por ejemplo, entonces, si yo tengo acá el electrón en este átomo de hidrógeno y llega un fotón que proviene de la fuente de luz, el electrón va a subir, si tiene suficiente energía, va a subir a este nivel, supongamos, entonces va a absorber la frecuencia correspondiente a ese color. Entonces, por eso nos va a faltar, digamos, una lineecita acá en el espectro. Entonces, eso va a pasar con cada uno de estas líneas negras. ¿Por qué son tan definidas esas líneas? Porque la energía necesaria para los saltos de los átomos de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, son específicas de cada átomo, de cada elemento. O sea, la energía necesaria correspondiente al átomo correspondiente al fotón de tal frecuencia es una cosa exacta para cada elemento. Entonces, por eso es que vamos a tener unas líneas específicas para cada elemento. ¿Qué sucede en este caso? En este caso es lo contrario, es cuando se emite la luz, es este caso que tenemos acá. Pues resulta que cuando baja un fotón de un nivel superior a uno inferior, emite un fotón en específicamente esa frecuencia. Y esos son los que vamos a ver acá, ¿cierto? Los que vamos a ver en estas líneas de emisión. No sé si es necesario que lo vuelva y lo explique. A mí me parece que es un concepto como un poquito enredadito, pero es muy, muy interesante, es muy bacano. ¿Cómo vamos con esa parte? Yo me imagino que José Carlos debe estar súper bien, ya lo sabe. Pero los otros, ¿cómo van? ¿Bien? No puedo ver el chat, voy a mirar por si escriben algo. Súper. Hola, Simulaciones del qué espectro. pena. Bueno, ¿Podría repetir la parte de por qué usé exactamente esas líneas negras claro en que el sí. espectro? Sí, por favor. Dale, en el de absorción, entonces. Listo. Bueno, entonces volvemos a esta situación. La situación en la que tenemos una fuente de luz. Esta fuente de luz está emitiendo fotones que van a llegar a la nube de gas, que en este caso supongamos experimentalmente que va a ser hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Estos fotones van a entrar y van a golpear estos electrones. Digamos, si es un átomo de hidrógeno, va a haber solo un electrón. Entonces, va a llegar el fotón, acá ondulando bien lindo, y va a pegar al electrón. Y el electrón se va a excitar porque le están digamos, proporcionando energía. Entonces el electrón va a dar un salto hacia algún nivel superior. Resulta que hay una frecuencia específica para que el electrón salte a un nivel específico. Entonces, si llega un fotón de una energía que no es la que el electrón necesita para subir de nivel, el fotón simplemente pasa derecho. Pero si el fotón tiene la frecuencia específica, que es la cantidad de energía, como lo vemos aquí relacionado en esta ecuación, si tiene la frecuencia específica que genera la energía que el electrón necesita para subir a otro nivel, entonces el electrón va a subir y ese fotón se absorbió en el proceso, entonces el fotón de ese color, o sea, de esa frecuencia, ya no va a verse en el espectro continuo.
Y así va a pasar con todos los fotones que tengan exactamente la energía que necesitan los electrones para subir a otros niveles energéticos en el propio átomo. ¿Cierto? Entonces, por eso van a faltar esos colores específicos. Entonces, en el caso del átomo de hidrógeno, puede saltar del primero al último, del primero al segundo, al tercero. Bueno, pueden haber varios saltos y esos varios saltos se van a ver reflejados en el espectro continuo que va a estar acá. Ahora, repitiendo entonces el espectro de emisión, va a ser el proceso inverso. Va a ser que se generan fotones. ¿Y se generan cuándo? Cuando los electrones bajan desde un nivel superior a uno inferior. Entonces, dependiendo el cambio de energía, si es un cambio, si es, por ejemplo, de este nivel al nivel base, si es un cambio así de energético, se va a producir un fotón con una frecuencia muy alta, o sea, un fotón muy energético, por decirlo así. Entonces, vamos a ver una lineecita en esta parte energética. Ya, si es un salto más chiquitico como este, por ejemplo, se va a producir un fotón con una frecuencia más baja. Entonces, se va a producir una línea rojita. Ahí sí quedó claro. Sí, ahora sí. Muchas Sí, gracias. ahora sí, listo. Ay, Con todo tengo el una gusto. duda, pues no sé si es como muy absurda, pero los espectros siempre tienen ese mismo orden. O sea, uno nunca va a ver que, pues, por ejemplo, el amarillo está donde está el azul o el rojo está en otro lado. Uno nunca ve eso. No, tienen este orden específico. Tienen este orden de violeta, azul, porque como lo vemos acá, estos colores, yo lo vuelvo a poner, estos colores están determinados por la frecuencia, ¿cierto? Entonces, la frecuencia va aumentando, digamos, de acá, hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, acá menor frecuencia, acá mayor frecuencia. Entonces, cada color tiene una frecuencia específica. Entonces, la frecuencia, por ejemplo, del rojo es más baja que la del naranjado, luego la del anaranjado es más baja que la del amarillo, luego la del amarillo es más baja que la del verde, pero tienen un orden específico. Entonces, de hecho, si uno va a ver, por ejemplo, la frecuencia de más o menos en qué intervalo de frecuencias está cada color, uno va a ver que tienen ese orden conjunto, ¿cierto? Entonces, bueno, en este momento no recuerdo bien, pero creo que, por ejemplo, la longitud de onda de este es como por los 700 del rojo y de estas de los 400. Y en el intermedio están como los otros colores que tienen unas longitudes de onda entre esos. Entonces, pues no, digamos que no hay forma de que al tú pasar la luz a través de un prisma se genere un espectro con otro orden, porque este espectro está determinado justamente por la frecuencia, por el cambio de velocidad que tiene al pasar de medio, que es distinto para cada frecuencia. Entonces, siempre se va a generar ese mismo orden, por decirlo así. Siempre Listo. va a ser, dale, siempre Muchas va a ser el gracias. más pues el que mayor cambio tenga, siempre va a ser el moradito, y el que menor cambio tenga, siempre va a ser el rojo. Y tengo una duda, pero ya como un poquito fuera del tema. Yo llegué un poquito tarde, entonces la grabación se puede enviar al correo o uno donde la puede mirar. Sí, ya te voy a Luego se lo pasar. suben a Mira, YouTube. sí, eso está en YouTube. En el chat voy a poner el link donde subimos todos los videos siempre. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, espero que las cosas se estén entendiendo como bien. A mí me parece que este fenómeno es demasiado loco, entonces me emociona bastante este tema. Y con las aclaraciones del compañero, excelentes. Bueno, entonces ahora, ¿qué información nos provee la luz y cómo se obtiene? Continuando con este tema. Resulta que esto se ve muy lindo aquí, el espectro con las líneas faltantes o el espectro de emisión con las líneas en los colores específicos, pues se ve súper lindo y es bacano conocer pues como este concepto y entender, por ejemplo, que está muy relacionado también con los tipos espectrales de las estrellas, ¿cierto? Entonces, de hecho, el grosor de las líneas también es bastante importante para entender varias cosas. La temperatura, por ejemplo, es algo que también, como vemos acá, es algo que también obtenemos por medio de la luz, por El medio de este grosor tipo de depende de la información. luminosidad. ¿Cómo?
El grosor de las líneas depende de la luminosidad de la estrella. Es, Aunque la mayor parte de los factores, incluyendo la luminosidad, la temperatura, entre otros, dependen de la masa. Por ejemplo, para estrellas de la secuencia principal, se cumple que la luminosidad es igual a la masa elevada al cubo, y también hay otra ecuación que sirve más para todos los casos, y una que también explica el límite de Eddington, que esa misma ecuación fue hecha por Eddington para poder explicar por qué después de 120 masas solares no se pueden formar estrellas. uy, wow, súper, qué montón de información. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé qué más agregar a lo que dijo José Carlos, ya explicó un montón de cosas. Entonces, eso, como él lo mencionaba, digamos que ese tipo de cosas son las que se estudian para entender todo, para entender pues la temperatura de las estrellas, para entender los componentes de las estrellas como tal, para entender, yo qué sé, si un gas está ionizado, si no lo está, bueno, todo eso es digamos, la base de la astrofísica. Ahora, ¿cómo obtenemos en realidad nosotros estos datos? No los obtenemos tan directamente como así, como el espectrico aquí súper lindo. Normalmente lo que estamos haciendo los astrónomos es mirar este tipo de cosas, mirar unas gráficas con unas curvas ahí, todas locas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para mirar en realidad el espectro de una estrella es mirar estas gráficas, como ven acá, esto está en angstroms. Ay, me da una dificultad, bueno, en angstroms. Esto es, me recuerden que es 0.1 nanómetros, o sea, es una unidad de longitud también, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a mirar acá es estos bajoncitos, digamos, en estas curvas de luz. Esta es la curva de luz, por ejemplo, de una estrella, de Caus Borealis, que es la lambda Sagitario. Bueno, entonces lo que nosotros tratamos de encontrar acá es estos bajones que van a ser característicos de las líneas de un elemento específico. Entonces, por ejemplo, esta que pertenece al hierro, entonces esta que pertenece al sodio, y así sucesivamente. Nosotros lo que hacemos es revisar de esta forma los elementos que hay en una estrella o en un planeta o en lo que sea. Entonces, por ejemplo, acá me parece bacano traer a la memoria la situación que se vivió con lo de la fosfina en Venus. Entonces, lo que hicieron los astrónomos fue que obtuvieron una gráfica de estas sobre, pues, de la atmósfera de Venus. Y ahí, explorando en uno de estos bajoncitos, encontraron que había un bajón correspondiente a fosfina, pero resulta que esto no es algo así como tan evidente porque la información tiene mucho ruido como tal. Entonces, lo que uno tiene que hacer acá es, por métodos computacionales, tratar de ajustar como, digamos, las líneas características de estos elementos a la información que se tiene. Y en eso fue que ellos se dieron cuenta que parecía ajustarse uno de estos, digamos, de estos valles, parecía ajustarse a una línea de absorción de la fosfina, ¿cierto? Que es una molécula que está relacionada con la vida. Y finalmente eso, pues ustedes ya saben que eso se volvió una discusión ahí muy loca. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, hay que ver los datos como tal. Pero ahí les cuento más o menos qué fue lo que ellos observaron para asegurar que había pues como una, pues asegurar no, para suponer que había esta molécula en la atmósfera de Venus. Sí, Mateo. Hola, buenas tardes. Tengo una Hola. preguntita. Pues se ve muy bonito, ¿cierto? Muy bacano. Obviamente eso tiene mucha trascendencia detrás y es algo mucho más complejo, ¿cierto? Pero quiero preguntar como que, qué le permitió a uno comprender que esos bajoncitos son un elemento, o sea, qué le da como esa característica a cada cosita, porque uno ve un montón de líneas ahí raras y uno como sabe que justamente este es un elemento y este no, o así. Sí, de hecho, esto es
es un tema bastante complejo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos, digamos, como un modelo de lo que debería corresponder a una línea de absorción del hierro, a una línea de absorción del hidrógeno, a una línea de absorción de tal cosa. Entonces, cuando tú obtienes, digamos, este espectro de una estrella o este espectro de un planeta o de lo que sea que estés mirando, tú obtienes esa información y obtienes un montón de ruido y tú lo que tienes que tratar de hacer es ajustar como ese modelo que tienes de los elementos a la información que tienes y ahí poder relacionar si puede tratarse de hierro, por ejemplo, acá, si puede tratarse de sodio acá. Obviamente que tampoco es algo que se haga de una sola vez, no es como que tú tienes un solo dato y de ese solo dato entonces vas a tratar de ajustar. Normalmente uno tiene muchos datos de la misma fuente, digamos estoy estudiando la atmósfera de Venus. Entonces yo tengo un montón de datos de la atmósfera de Venus específicamente y a todos esos datos le tengo que tratar varias veces digamos, de ajustarle, por decirlo así, estos los espectros de estos elementos, las líneas de absorción de estos elementos para poder determinar. Entonces es algo que se hace con cantidades un poco más grandes de información que solo pues como el espectro de una fotico que obtuvimos de Venus. Realmente esto esconde un poquito de la parte experimental compleja detrás porque, por ejemplo, depende también, hay mucho ruido del observatorio, hay muchas cosas que están afectando constantemente la información que se obtiene en los observatorios, cosas externas, rayos energéticos que vienen de afuera, cosas de la atmósfera, cosas de las propias cámaras que captan estas cosas. Entonces uno tiene que tratar de, digamos, cuando obtiene la información, de limpiar todo el ruido posible, todas las cosas que sean, que puedan provenir de cosas que no son el objeto que uno está estudiando, tiene que limpiar toda esa información lo más que pueda hasta el límite y de ahí ya sí empezar a ajustar las cosas. Pero igual es un proceso un poquito largo y complicado que puede generar, por ejemplo, la situación que se vivió con lo de la fosfina en Venus, que se creyó que sí era, pero a la final era como que no, como que en realidad no se ajustó bien, en realidad eso era cuestión de ruido, en realidad ese tipo de cosas. Entonces es una cosa bien tesa, bien tesa de estudiar y pues sí de afirmar. Pero Y yo ahí más o quisiera menos agregar te cuento ahí cómo es el proceso. también una noticia, pues no es tanto la respuesta, sino una noticia. No sé si viste el correo, Lisette, de que el pregrado de la Universidad de Antioquia en este momento logró un convenio con un telescopio en Chile que va a tener un observatorio, veo un espectrógrafo súper potente para hacer este tipo de estudios precisamente. Y nos dan, si quieres, sigue hablando, yo uso el correo y les cuento porque no sé si tú lo leíste. Sí, Esteban mandó en estos días. No, la verdad creo que no lo leí, es que llegan demasiados correos de la U, uno ya no sabe, pero ve, eso está súper interesante, muy chévere, pero realmente es eso, lo que les decía, en ciencia siempre es como súper complejo, como que lo primero que hay que hacer con los datos es limpiar todo eso, o sea, quitarle todo el ruido posible, quitarle un montón de cosas que pueden estar afectando los datos hasta que uno pueda obtener lo más cercano a los datos reales, pero a mí me encanta justamente hablar de este tema porque uno se da cuenta que la ciencia no es una cosa como tan por allá, como tan perfecta y tan así, sino que uno se da cuenta que tiene un proceso muy complejo detrás y un proceso de ensayo-error, un proceso que está relacionado con un montón de cosas que pueden fallar. ¿Alguien alzó la mano? ¿Cierto? It's me again. Dale, dale. Me surgieron otras dos dudas. Primero, cómo así que, pues no sé cómo sea la vuelta, por eso pregunto, pero me gustaría comprender bien, por ejemplo, el hidrógeno tiene como unas rayitas de absorción, ¿cierto? El hierro, bueno, cada elemento químico, por así decirlo. Entonces, esas líneas de absorción como que le borran en esa rayita que vemos abajo de colores, o cómo funciona eso, uno. Y dos, aparte de elementos químicos como tal, también funciona lo mismo como con moléculas o cosas más complejas. Sí, sí, también funciona con La moléculas. fosfina es una molécula.
Exacto, la fosfina es una molécula. Exacto. Y sí, lo que decías, sí, en el espectro como tal, lo que se generaría, si estamos viendo, por ejemplo, una atmósfera, lo que se generaría sería digamos, si aquí esta línea del hierro, lo que se generaría sería acá en este espectro una linecita negra, como lo veíamos acá. Se generaría, digamos que estas son las líneas del hidrógeno, no sé, pues por decir algo. Estas líneas son las que tendríamos que ver en este espectro como tal y tendríamos que ver reflejadas en estos datos, ¿cierto? Tendríamos que ver unos bajoncitos específicos en estas ubicaciones específicas, ¿cierto? Entonces, sí, que se generan por medio de la absorción de un fotón por parte del átomo, del elemento que sea, como ya lo expliqué, que no sé si quedó claro, pues si es necesario volver a explicar, no hay problema. Este tema es súper lindo y tampoco hay que desesperarse como para entenderlo, pero si tienen la oportunidad pues de que se los vuelvan a explicar, bacano, no, pues si no lo entendieron. En el caso. Yo tengo, ay, perdón. Si quieres, leo el correíto y ya te debo preguntar, Paula, no me demoro. Sí, esto es súper bacano, este tema es una nota. Con lo de la fosfina también hay un debate que dicen en el chat, hay un debate es de dónde procede y hay otro debate es de si sí se detectó fosfina realmente, porque hay, como dijo Liseta ahorita, o sea, el dato es tan ruidoso que hay muchos científicos que están diciendo nada, ustedes analizaron mal los datos y en realidad ustedes no detectaron nada, eso fue un error de ustedes. Vean, les cuento, nos prestaron a la Universidad de Antioquia para los que medio les interesa estudiar astronomía, pero dicen, uy, pero nosotros no tenemos telescopios, en Colombia no hay nada. Ya hay muchas cosas que son a través de convenios. Entonces, nos dieron 40 noches al pregrado, que son 320 horas totales, para usar el telescopio de 1 metro ubicado en La Silla, que es en el desierto del Atacama, y tiene un espectrógrafo que se llama Fideos, que es Fiber Dual Shell Optical Spectrographer, bueno, en fin. Y entonces eso van a asignar algunas noches para observaciones de los profesores, algunas noches para investigadores colombianos y algunas noches para los mismos estudiantes de pregrado de astronomía. Entonces ahí les dejo la noticia. Está bien emocionante. Ay, qué chévere. Yo quiero. ¿Cuántos años hay que tener para eso? Porque tengo 11, así que... Están en ese momento recibiendo propuestas de investigación y si vos, o sea, vos la verdad sabes bastantes cositas. Normalmente yo diría, no, pues no, se estudie, pero si se te ocurre alguna cosa, hable con profesores y eso se puede, y a todos, pues, o sea, no solamente a Robles. La ciencia se construye con ideas de todos. Muchas veces nosotros que ya estamos en la academia tenemos la creatividad oxidada, ¿sí? Y tapada de tantas clases, puede que a ustedes se les ocurra alguna cosa interesante para investigar y si lo hacen llegar hasta arriba, quién sabe, hasta puede salir ahí un trabajo bacano. Hay varias preguntas en el chat, Lizeth, no sé si tú lo estás viendo o las leo o qué. Ay, no, dale, dime. O bueno, yo pues voy a leer, sino que se me cerró. Ok. Que ya confirmaron que hay agua en Marte. A ver, uy, ¿qué hay actualmente? No, pues yo siempre he escuchado que se sabe que eso, o sea, que hubo en su superficie hace tiempo agua líquida y congelada, pues sí hay, como tal. De hecho, hay muchas partes del Perseverance están estudiando eso. Bueno, solo una que no recuerdo el nombre, pero también está el MOXIE, que es el que más me gusta, que transforma el dióxido de carbono en oxígeno como un árbol. No sé, desde sí no sé. Yo, la verdad, para datos específicos soy más bien regular, que se me olvida. Pues no sé, la cuestión de memoria. Espera, yo voy leyendo esta otra. ¿Qué más? Bueno, lo de la fosfina, no, eso es lo que decía Agustín, que se discuten ambas cosas. Que lo que yo alcancé a mirar era con respecto a si se habían encontrado o no fosfina. Pero no sé en qué más habrá avanzado, pues de eso no he leído papers en estos días, puede que haya avanzado. Congelada. Ok, bueno, no sé si hay preguntas con respecto a esto.
creo que no. Sí, yo tenía una preguntita. Ah, sí. Y es que, pues es sencillo mirar el espectro de cada elemento, pero digamos aquí en la Tierra. Pero lo que no tengo muy claro es cómo lo hacen, digamos, para detectar qué elementos tiene un planeta o qué elementos tiene la atmósfera de un planeta. Eso es lo que no comprendo muy bien. Pues cómo es el proceso exactamente. Ah, ok, listo. Entonces, lo que te comentaba, lo que se hace es tomar la luz proveniente, digamos, queremos estudiar la atmósfera de Sirio, no sé. Lo que se hace es tomar la luz proveniente de Sirio, ¿Cuál Sirio? digamos, ¿cómo? Es un sistema binario, ¿cuál Sirio? Ok. Supongamos que queremos ver la de A, eso. Ay, no, me encanta. Bueno, la de Sirio A, queremos ver su atmósfera. Entonces, lo que hacemos es pasar su luz por supongámoslo como un prisma, o sea, lo que hacemos es pasarlo por un espectrógrafo. Y ya de ahí obtenemos digamos, una grafiquita de este estilo, ¿cierto? Y cuando tenemos esa gráfica, lo que hacemos es empezar a categorizar las líneas de absorción que encontramos, ¿cierto? Que son como estas líneas. Y a tratar de ajustar, pues de mirar, ¿cierto? Cuáles de esas líneas corresponden a elementos de los cuales ya tenemos pues como su huella digital. Es decir, nosotros lo que hicimos fue sacar todos los elementos y sacarles las líneas de absorción a los elementos. O sea, como que las tenemos ahí, como que en esta longitud de onda, no sé, por decir algo, en la longitud de onda 425, ahí como súper específica, va a haber una línea correspondiente al hierro, ¿cierto? En tal longitud de onda va a faltar una línea correspondiente al hidrógeno. Entonces, como nosotros ya tenemos eso súper catalogado, lo que hacemos es coger el espectro obtenido de la estrella y tratar de encontrarle esos valles justamente correspondientes a las longitudes de onda que faltan en el espectro del hierro, en el espectro del hidrógeno y eso. Nosotros ya tomamos eso como línea de hierro, línea de hidrógeno, línea de y eso es lo que tratamos nosotros de ajustar en este tipo de gráficas. No sé si se entendió bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, listo. Con todo el gusto. Bueno, algo más de esta parte, me parece que es como de las más locas, más interesantes. ¿No? Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo se podría corregir el error derivado de verlo en la Tierra? Es decir, como eso es luz proveniente del espacio, también contener el espectro de absorción o de emisión de la atmósfera. ¿Cómo se hace para corregir esto? Porque puede que el objeto estudio también tenga elementos que sean parecidos al de la atmósfera terrestre. Sí, para corregir esto. Uy, por eso, por ejemplo, los observatorios, pues dependiendo también en qué longitud de onda se esté estudiando, porque hay observatorios, por ejemplo, que están muy altos o incluso los que están pues fuera de la atmósfera, ¿cierto? Pero normalmente para ciertos observatorios, nuevamente, dependiendo de lo que se esté estudiando, se tiene que limpiar primero la información proveniente de la atmósfera. Pero eso es un proceso muy complicado realmente, pero pues toca hacerlo. Yo esto lo he visto más que todo para estudios en general de fotos en visible de observatorios, de telescopios pues acá en la Tierra. Y lo que se hace es primero tener como de base lo que está como tal en la atmósfera y limpiar, digamos, los datos de lo que se sabe que está en la atmósfera. O sea, nosotros tenemos que hacer como restarle la información. Por decirlo así. Como por ejemplo cuando uno va a pesar algo que está en un contenedor, que uno primero pesa el contenedor, no sé si lo han hecho pues como una balanza, ponen primero el contenedor y cuando pongan el contenedor lo ponen en 0 y ahí sí echan el material y ahí ya el peso es del material, ¿cierto? Sería como algo de ese estilo, como definir un suelo en el cual está lo de la atmósfera y desde ahí sí empezar a contar los datos válidos. Okay, eso es más o menos lo que se hace. Más o menos, pero realmente también lo que se trata es no tener que hacer eso en los datos como tal, porque eso puede inducir a errores, sino que se trata de quitar la mayor
lo mejor que se pueda los posibles, los efectos externos de la atmósfera o de cualquier otra cosa, o de la luz proveniente de tal cosa, bueno, y ese tipo de cosas. Porque también están, yo qué sé, objetos que van pasando, que interfieren con la luz que viene de ese objeto, o algo muy brillante en otro lado, cosas por el estilo, pueden interferir. Entonces, realmente es un proceso, el proceso limpiado de la información es, creo que, una cosa de lo más importante, sobre todo pues en cualquier área y en astronomía sí que es importante. Y pues si se puede eliminar de manera mecánica, ¿cierto? Antes de llegar a los datos, si se puede eliminar antes de, pues mejor. Bueno, no sé, ¿algo más? O un aporte, pues mira que tú tienes un montón de información ahí como súper wow. Entonces, también puedes hacer aportes. Obviamente, pues. O cualquiera, pues que también tenga más información. Bueno, mientras, si no hay más preguntas o aportes, continúo con ya como que lo último. Entonces, de las cosas que también se estudian gracias a la luz o gracias en general al espectro electromagnético es el efecto, es el corrimiento al rojo o el corrimiento al azul, que en realidad es un efecto Doppler para la luz, ¿cierto? Nosotros estamos más acostumbrados a escuchar el efecto Doppler del sonido, lo vimos en el colegio, que cuando se acerca una ambulancia suena de tal forma y cuando se aleja suena de tal otra, que es porque es algo, digamos, más de la experiencia, pero en realidad el efecto Doppler es algo aplicable a las ondas en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una galaxia se está acercando a nosotros, digamos, la longitud de onda de los fotones que está emitiendo, de la luz que está emitiendo hacia nosotros, se empieza a cortar un poquito, ¿cierto? Entonces, como esta longitud de onda se acorta, va la frecuencia aumenta. Entonces, se va a ver como una tendencia al azul. Nosotros le llamamos esto, por ejemplo, corrimiento al azul, porque también en este espectro de absorción o de emisión se va a ver un corrimiento leve de las líneas, de estas líneas de absorción, se va a ver el corrimiento hacia el azul. Entonces, cuando se están acercando, como es el movimiento lo que está generando que se acorte la longitud de onda de las ondas que se están emitiendo, entonces lo que va a pasar es que se corren estas líneas de absorción hacia el azul. Y pasa lo contrario cuando antes de la galaxia, la estrella, lo que sea, se está alejando de nosotros. Va a haber un corrimiento de estas líneas espectrales hacia el color rojo. Por lo mismo, porque como se está alejando, el movimiento está afectando las ondas generadas, las ondas electromagnéticas generadas por la galaxia, entonces empieza a alargar la onda, por lo que baja su frecuencia y va a tender al rojo. Entonces, gracias a este fenómeno tan interesante es que Hubble pudo descubrir que el universo se está expandiendo, porque nosotros vemos este corrimiento en rojo en las galaxias alejadas de nosotros, y mientras más lejanas las galaxias de nosotros, más van a tener este corrimiento al rojo. Entonces, por eso fue que se pudo determinar que nos estamos expandiendo. Este efecto Doppler también es una cosa supremamente importante, por ejemplo, en la búsqueda de exoplanetas, porque resulta que cuando una estrella tiene un planeta, como dice Zuluaga, el planeta le hace un poquito de bullying gravitacional a la estrella. Si es un planeta pues como masivo o si son varios planetas, la estrella va a tener como un pequeño movimiento fuera de sí, porque a pesar de que la estrella sea una cosa muchísimo más masiva que el planeta, ustedes saben que en las interacciones gravitacionales, en realidad los dos cuerpos están orbitando alrededor del centro de gravedad del sistema como tal. Normalmente el centro de gravedad en sistemas, digamos una estrella grande y un planeta, va a estar ese centro de gravedad como dentro de la propia estrella, entonces va a ver como que el cuerpo más pequeño, menos masivo, está orbitando alrededor del más masivo. Pero la estrella como tal, por tener este planetica, también va a hacer como un bailecito ahí pequeñito. Entonces, ese bailecito se va a notar en su espectro, se va a notar en forma de efecto Doppler, en corrimiento al azul y corrimiento al rojo. Entonces es muy chévere porque nosotros podemos estudiar este movimiento en
en una estrellita y de esa forma determinar si tiene un planeta y, por ejemplo, qué tan grande es el planeta. Y bueno, ya se combina con otros métodos de encontrar planetas, pero ahí les comento que este es uno de los métodos. Entonces es muy chévere y agradecemos a la naturaleza ondulatoria de la luz que nos permite ver estos efectos en los astros. Bueno, Aprovechando esto, quisiera mencionar que hoy cumpleaños alguien muy importante, Nicolás Copérnico. Oh, wow, genial. Entonces hoy estamos de celebración del cumpleaños de Nicolás Copérnico. Sí. Espectacular. Muchas gracias, José Carlos. Genial. Entonces, aparte de la celebración del cumpleaños de Nicolás Copérnico, podemos celebrar el hecho de que tengamos científicos que hayan descubierto estas cosas tan locas hace siglos para que nosotros hoy podamos utilizarlas para entender tanto que entendemos de nuestro universo. O sea, prácticamente la astrofísica nació con el espectro electromagnético, con entender el espectro electromagnético y la información que nos estaba dando ahí, con entender la naturaleza ondulatoria de la luz y a su vez la naturaleza de partícula o corpúsculo, el entender los cuantos de energía, que no son estos niveles de energía como les había hablado antes, que bueno, ya se meterse un poquito más en la mecánica cuántica, entonces no los voy a asustar de pronto con eso, pero sí es muy lindo saber que gracias a todos esos fenómenos que descubrieron estos científicos hace como un siglo, nosotros hoy en día estamos estudiándolos así, utilizándolos un montón para descubrir el tamaño de nuestro universo, para descubrir qué tan rápido se expande, para descubrir si hay planetas alrededor de este o del otro, de la otra estrella, para descubrir los componentes de otros planetas, de las galaxias, para descubrir un montón de cosas súper interesantes y súper importantes y que prácticamente el conocimiento de estos fenómenos dio nacimiento a lo que hoy estudiamos nosotros y lo que van a estudiar ustedes y lo que están estudiando para las Olimpiadas. Entonces, bueno, dar gracias a los gigantes que vienen atrás, que estuvieron antes de nosotros. Y bueno, más o menos esto va siendo como todo lo de la luz. Y por acá les dejo unos enlaces para que estudien juiciositos. Por acá hay esto es un simulador de un átomo de hidrógeno muy bacano para que estudien lo de los fotones, cómo se emiten o cómo se absorben fotones. Y pues yo se los dejo con Agustín. El libro del cual saqué la mayoría de estas cosas, que es muy chévere, el libro de Alonso, que ustedes creo que ya también lo conocen un montón, y unos videos educativos como súper tiernos para que vean por ahí. También les voy a dejar unos ejercicios, se los mando también con Agustín. Y bueno, esto sería más o menos todo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. ¿Cuál libro? ¿El de Alonso? Sí, el de los Sepúlveda Soto. De hecho, creo que fue mi primer libro de astrofísica. Ay, súper. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas. Ahí están preguntando que si ese libro de Alonso solo se consigue en la librería de la UDA, que yo creo que sí, pero no sé si tú lo has visto en alguna otra parte, Lizeth. No, yo solo También en ferias del libro. Sí. Ferias del libro. En ferias del libro. La presentación, ¿por dónde Sí, la sí. podemos encontrar? No sé, Paula, si quieres solo la presentación o los links, porque los links, pero te falta otro link. Bitly, chat, proa. Ahí en ese vínculo es el chat de WhatsApp donde les mando los links para las próximas clases, donde les paso las informaciones y por ahí les voy a pasar entonces la presentación cuando Lizeth me la mande para que la tengan ustedes también. Ok, Lizeth, muchísimas gracias. Sí, yo les paso Sí, todo esto. bueno, Bueno, creo que nos sobró tiempo, entonces, pues para preguntas o por si de pronto quieren resolver algún ejercicio. Si están animados, pues. Eso. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿O más preguntas? Yo tengo una duda. Hola. Dime. Para que haya pues para que se corra al rojo o al azul, tiene que haber pues como una velocidad mínima o máxima.
de la luz. A ver, tiene que haber como tal tiene que haber un movimiento en determinada dirección, por decirlo así, o sea, de que sea máximo o mínimo, pues va a determinar lo mucho o lo poco que se muevan las líneas al rojo o al azul o en general, ¿cierto? Pero el hecho de que se esté desplazando como tal es lo que va a generar que se acorten o se alarguen, digamos, las ondas, pues, la longitud de onda. Entonces, con cualquier movimiento prácticamente se podría ver esto. Y así de dato curioso para agregar, Pablo Cuartas alguna vez nos contó en Ciencias Planetarias que los espectrógrafos con los que miden el corrimiento al rojo o al azul son tan precisos que, por ejemplo, para detectar estrellas binarias o, sí, principalmente estrellas binarias, si usan este método de detección de velocidad, pueden llegar a, pues, o tienen una precisión del orden de metros por segundo, ¿sí? Es algo así súper chiquito, algo que se esté moviendo solo un poquitico, ya le pueden detectar movimiento. Eso, gracias, Jojo. Lo tiene más fresco. Como de 5 metros por segundo, ya puede haber una detección por espectroscopía. Velocidad máxima, uno pensaría que velocidad de la luz, pero no. Entonces, sí, ahorita dijeron, las galaxias que están más alejadas se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz incluso. Entonces ahí está, como para complementar. Por expansión del universo, eso no rompe lo de la velocidad de la luz porque se crea espacio. No hay nada moviéndose, solo espacio. Exacto. No, ese José tiene, pero claro, todo. Tengo una pregunta. Bueno, entonces, un ejercicio ahí, suavecito. Antes puedo hacer la pregunta. ¿Cómo? Que tengo una duda de la luz, que no viene a lo que hemos visto, pero siento una duda con respecto a la luz. Dime. Si la luz sufre los efectos de la relatividad general y al llegar a la sombra de un agujero negro que también se conoce como anillo de luz, empieza a orbitar en la mayor parte de los casos y al pasar el horizonte, la ergosfera ya no puede ir a contramarea de la gravedad y al pasar el horizonte sus cenizas ya no se puede volver. Entonces, ¿qué pasa con la luz cuando pasa el límite de Cauchy? No sé si lo pronuncié bien. Ay, no, espera, ¿qué es todo eso? Espera, una parte como que o yo no sé, no la escuché bien, no sé si será mi internet. En un agujero negro, la luz le pasa ciertas cosas en cada capa, la sombra, la atmósfera y el horizonte de sucesos. Pero no sé, quisiera preguntar qué es lo que pasa en el límite de Cauchy. No sé si lo pronuncié bien. Se escribe Cauchy. Fue pucha. No me tocó volver a estudiar agujeros negros. No sé, te la quedo debiendo. No sé si Agustino o Joshua, pues yo he escuchado de eso en videos de divulgación, pero uy, no, la verdad no me acuerdo. Pero tú estás seguro que es límite de Cauchy, porque, o sea, será el límite de Schwarzschild, porque Cauchy No, es otra cosa. el radio de Schwarzschild es otra cosa. Que el radio de Schwarzschild está determinado por la masa, por la ecuación de 2, por la constante gravitacional, por la masa, Sí, y pero yo estoy tiene buscando por ahí la constante de la velocidad de la luz, no me acuerdo cómo. abajo en el denominador, pero yo estoy buscando el límite de Cauchy y no existe, pues Así. de agujeros negros no dice nada. O cómo se escribe, de pronto ponlo en el A chat. Yo vi una Nunca. cosa, ¿Cómo, Lisa? pero Voy en a un video de buscar. Quantum Fracture, sí, creo. O ponlo en el chat que de pronto estoy poniendo un Cauchy que no es. A ver, no, al parecer significa otra cosa, porque acá aparece es algo de funciones. Sí. Es que A para ver, voy a buscar agujeros límite de negros, cables negros. que yo he visto algo de eso, sí, no estoy mal, en algo de Quantum Fracture, algo así, pero no recuerdo muy bien.
Ah, sí, horizonte de Cauchy. Eso. Cauchy, Cauchi. Horizonte de Cauchy. No, ni idea. Yo la verdad, wow, qué tema tan loco. Ahí sí no sabría qué decirte porque Porque entiendo cómo funcionaría la materia bariónica en ese espacio, bueno, entiendo que no se puede entender cómo funciona la materia bariónica, pero me pregunto cómo funcionarían los bosones. no lo sé. Toca estudiar ese tema. Y no tengo ni idea de eso que es. ¿Para qué estudiamos, pues, mijo? Ni No, esa idea. investigación la va a tener que hacer. Sí, que hacer pregúntele a él. Jorge. Hacelo vos de doctorado, Robles. Hey, a propósito, ya se inscribieron a las Olimpiadas. Yo quiero saber de aquí quiénes ya están inscritos. Más le vale a Robles que ya esté inscrito. Los demás quiero saber Yo también. no sé cómo inscribirme. ¿Cómo me inscribo? No he podido hacer el pago aún. Bueno, acuérdense que Juan, Olimpiadas, Astronomía. Ustedes buscan eso en Google, busquen One Olimpiadas de Astronomía, ahí está la página donde está formulario de inscripción y eso les debe sacar una forma de hacer un pago si se van a inscribir por individual, ¿ok? Ah, bueno, aquí seguimos grabando. Chao YouTube, yo creo que ya lo que sigue es más cháchara.